Buenas tardes a todos. Para esta semana, en el material en video que les dejo para el laboratorio, tenemos la entrevista con un viejo compañero y amigo de la universidad, Juan Celi, que está terminando su doctorado en robótica en España y pues quién mejor que él que nos haga un breve recuento o una apreciación de lo que estamos viendo, o más bien de lo que están viendo ustedes en teoría y que yo los acompaño en laboratorio de inteligencia artificial y cómo se relaciona esto con pues con los dispositivos que están usando, que son básicamente dos robots, un manipulador y un robot móvil. Entonces saludamos a Juan, que nos acompaña desde España. Hola Juan, ¿cómo están las cosas? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, está haciendo un esfuerzo por nosotros, allá ya es medianoche, así que comencemos con las preguntas. Como ustedes se han dado cuenta, todo el semestre gira alrededor de los dos robots, aplicándole diversos algoritmos, podríamos llamarlo. Entonces, la primera pregunta que tenía para Juan es que si puede existir la robótica sin la aplicación de estos algoritmos, que nosotros llamamos inteligencia artificial, aunque eso podría discutirse, pero podría existir la robótica como la conocemos o robótica útil sin que le apliquemos estos algoritmos, o si no sería solamente como autómatas, automatismos que no prestarían mayor servicio que entretenimiento. Mm, Juan, ah, ya saben los temas que ustedes están viendo, que son lógica difusa, redes neuronales y algoritmos genéticos. Él ya está al tanto de eso. sí, a ver. eh, si es posible, sí, sí es posible, claro. O sea, de existir, la robótica puede existir sin inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día pues no se concibe la idea que un organismo robotizado carezca al menos de algo que esté relacionado con inteligencia artificial. Ujú. Si Por lo ejemplo, vemos, los manipuladores, por ejemplo, ¿qué se les aplica de inteligencia hoy en artificial? día lo que llaman el coworking está basado en principios de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene que aprender de una u otra manera a reaccionar frente a las interferencias de un humano. ¿Sí? Entonces, muchas veces aprenden a través de interacción. ¿Sí? Entonces, hay un área de investigación muy grande en el mundo actualmente que es la interacción humano-robot. ¿Sí? Entonces, esa área relaciona mucho sobre cómo las máquinas pueden trabajar con las personas. Y el hecho que trabajen no implica solo la parte técnica, el control tiene que cuidar a las personas, no, también hay una parte en la toma de decisiones en donde tengo yo que cuidar a los operarios que están trabajando conmigo. ¿Sí? Aparte, pues que hay cosas muchísimo más específicas. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de grasping, de agarrar cosas, Mm. los robots todavía no saben muy bien qué agarrar, cómo agarrar y eso. Entonces hay procesos de aprendizaje donde les enseñan a agarrar cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el grupo de investigación de Google trabaja mucho en eso, en ¿El grupo de enseñarle a los investigación de qué? de Google trabaja mucho en enseñarle a los robots a cómo agarrar cosas. Entonces tiene artículos publicados de algoritmos de inteligencia artificial que le enseñan a los robots a agarrar cosas. ¿Para Ujú. qué? Para luego dárselas a otra persona. Yo le digo, robot, agarra la botella de agua. Entonces, él agarrar la botella de agua es muy diferente a agarrar una bolsa de arroz, Ujú. ¿sí? O una pieza de metal. No, O un huevo. o un huevo, hay muchas cosas muy diferentes. Entonces, esos procesos de aprendizaje pueden estar definidos de forma offline o el robot puede aprender a través de métodos de inteligencia artificial a agarrarlos. ¿Sí? Ujú. Obviamente, cuando hablo de métodos, ya son métodos mucho más actuales de los que se desarrollaron hace 20 años. Ujú. Pero Ok. sí, o sea, hoy en día la robótica se puede conseguir sin inteligencia artificial. Más, en algún punto tiene que haber una mínima cantidad de inteligencia artificial. Ok. Y la segunda pregunta es en los trabajos que ha hecho, ¿qué métodos ha aplicado usted para sus robots de inteligencia artificial? Que no tienen que estar relacionados con lo que se ve aquí en la materia, porque de hecho aquí en la materia no se ve tal vez los métodos más actuales, que son todos los métodos de Machine Learning,
sino que esos métodos son muy enfocados al análisis de datos, no necesariamente análisis, datos provenientes de sensores, pero se puede aplicar a datos provenientes de sensores de un robot. Claro. No, a ver, ¿en qué los he usado particularmente? Del último al más antiguo, digamos, para Ujú. poderlo Del entender. más reciente al más antiguo. Sí. Aprender el lagrangiano y un robot. Entonces yo modelo un robot por energías, entonces obtengo mi lagrangiano, ¿sí? Ese lagrangiano es una función que yo puedo aprender, ¿sí? De una u otra manera. O sea, ¿por Ok. qué? Yo desconozco totalmente la dinámica del robot, pero si yo lo pongo a hacer diferentes movimientos, obtengo una relación entre esas variables y puedo reconstruir mi lagrangiano a partir de movimientos que hace el robot. Interesante. Ok. Entonces yo modelo mi robot con el lagrangiano aprendido, ¿sí? Entonces eso lo hago a través de unas redes neuronales que se llaman redes neuronales lagrangianas, ¿sí? Para Ah, aprender los lagrangianos. ¿Por qué? Porque el lagrangiano tiene una particularidad con una función, tiene unas características derivativas que son muy importantes y también puedo obtener a partir del lagrangiano una relación con su integral y todas estas movidas para poder crear otras ecuaciones para que rigen también la dinámica de mi robot. Entonces, que haya un sistema, un método de inteligencia artificial para aprender esas relaciones matemáticas es muy importante y ayuda mucho. ok. ¿Y va a decir otra cosa? Estaba pensando en cuál otro. Eh, los otros son pues para eh, aprender controles más que todo reactivos de los robots, aprender bajo qué situaciones tiene que moverse. Si Ok. tengo un objeto aquí y otro aquí, entonces me tengo que mover en medio. Si tengo uno enfrente, entonces tengo que girar hacia un lado y luego seguir. Esas Ok. son unas cosas que, los, que los trabajamos para evasión de obstáculos, control reactivo, que, que vino bien. También trabajamos con con optimización. Uf, con optimización se trabaja muchísimo, No, muchísimo, pues es muchísimo. que la inteligencia artificial utiliza todas esas herramientas matemáticas, como la optimización también. Entonces, es de lo que más uso de por sí, en la optimización. ¿Y la visión de máquinas sigue siendo un campo como en auge o eso ya está completamente resuelto para robots, por ejemplo? Así como los manipuladores, digamos que ya está todo estudiado prácticamente, casi todo estudiado de manipuladores, ¿la visión de máquina también o eso todavía hay bastante por hacer? No hay tanto como lo habría hace 10 años, pero sí sigue habiendo cosas por desarrollar. ¿Sí? Ok, Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esta pregunta, yo tengo colaboración con dos grupos, ¿sí? En el laboratorio. Entonces, en uno de los grupos es de robots aéreos y trabajan mayoritariamente con cosas de imagen y procesamiento de imagen y obtención de características a partir de métodos de soft computing pero avanzados, el machine learning y reformer learning a un nivel elevado. Entonces son generación de trayectorias a partir de obtención de características en imágenes o en percepción. ¿Sí? Entonces, la imagen como tal, la característica primordial de la imagen, de abstracción de parámetros, de identificación, de todos los postprocesamientos de imagen que se hacen, o preprocesamientos, dependiendo de lo que se vaya a hacer, eh, ya se da como por obvia. ¿Sí? O sea, si yo hago una segmentación, ya la doy por obvia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa parte ya pasa a un segundo plano, pero tiene que garantizarse. Ahora, si yo lo que voy a hacer es hacer algo supremamente específico, entonces tengo que tener esas herramientas de procesamiento de imagen. Un ejemplo para que se entienda un poco. Yo quiero hacer un, un software que me detecte eh, los postes de la luz en un video desde un helicóptero. ¿Sí? Entonces solo tiene que detectar los postes de la luz. Entonces, ¿yo cómo voy a plantear, por ejemplo, mi sistema para hacer esa detección? Entonces yo tengo que decirle que tiene que aprender, entonces, la base de conocimiento que yo le voy a dar tiene que estar los labels y todos los bounding box que obviamente se los tengo yo que enseñar, los tengo que yo hacer y tengo que yo pensar en qué manera más fácil la red puede aprender. Si yo le envío una imagen que cada píxel tiene 16 millones de posibilidades de color, pues va a tener un lío muy grande. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que le estoy diciendo es mejor aprenda
por variaciones o mejor aprenda por máscaras que yo creo. Entonces, si yo tengo habilidades en la visión de máquina, puedo solventar problemas de procesamiento avanzado de imagen mucho más fácil que si no los tengo. Entonces, no es que no tenga el mismo auge que hace 10 años, lo que pasa es que se ha cambiado un poco ya. Hoy en día Ok. ya hay detectores, por ejemplo, detectores de objetos que uno ya no tiene la necesidad de saber de visión, simplemente lo ejecuta y ya le detecta y lo hace online. Entonces uno dice, no, no tengo la necesidad de saber de edición. Más si quiero mejorarlo, sí tengo que saber de edición. Ok. Y la misma pregunta, pero con respecto al reconocimiento de habla. El speech, sí, eso está muchísimo más en auge. ¿Por qué? Porque es que hoy en día las empresas se están enfocando, sobre todo las empresas que tienen atención al público, en generar procesos de automatización de recolección de esos datos. Entonces es muy, muy normal que se estén desarrollando software para hacer reconocimiento de voz y generar conversación. Ujú, Entonces son sistemas inteligentes que no solo hacen reconocimiento de lo que uno está hablando, ujú. Sino sino que que aparte le bueno, entienden lo que uno está ujú, hablando. ujú, O sea, que son dos cosas diferentes. Primero hacen una identificación de lo que usted habla, que eso es un proceso de aprendizaje básico, duro, yo lo llamo un proceso de aprendizaje duro, y otro proceso de aprendizaje mucho más blando, que es entenderlo. ¿Sí? Y me dice, ¿por qué más blando? Porque es que no tiene que no hay comparar una algo, estructura, ujú, como sino que tal. tiene que generar un conocimiento que no está estructurado, sino lo tienes que crear a partir de. Entonces, eso sí permite, son dos cosas diferentes y eso está en auge. Aquí está, muchas empresas están desarrollando eso y sobre todo lo ofertan como servicio. Ujú, Entonces, van y le dicen, no sé, a una empresa que tiene ventas por internet y le dice, mire, le ofrezco un chat. Entonces usted tiene que instalarlo en su página y yo lo mantengo y es un chat. ujú, Entonces usted hable con esa persona. La otra, por el banco. Llama usted al banco y le contesta una máquina y dice, diga su número de identificación. ujú. Y uno dice el número de identificación y dice, buenas tardes, don Juan Sebastián. ¿En qué le puedo colaborar? Y es una máquina, ¿sí? ¿no? Entonces, ahí hay una cosa muy importante que puede que no nos abarque aquí en la charla, pero es, lo decía que hay un escritor muy famoso aquí en España, Arturo Pérez Reverte, decía, las personas mayores que no están acostumbrados a entenderse con eso, tienen que acostumbrarse, porque hoy en día ya no hay opción. Usted ya no tiene la opción de hablar con una persona cuando llama al banco. Ya no la tiene. ¿Sí? Entonces los ve uno yendo a las oficinas del banco a pedir ayuda. Y dice, el sistema que lo hicimos inteligente, al final lo que hizo fue ser menos inteligente, porque está excluyendo a una parte de la sociedad. Pero es muy importante pensar en cómo ir mejorando eso. ¿Sí? Y posiblemente a futuro, estos mecanismos, estas personas mayores, o nosotros cuando nos hagamos mayores, no nos vamos a dar cuenta que es una máquina y vamos a Ujú. creer que es una persona, cuando puede ser perfectamente una Así como en la máquina, la prueba de Turing. Muy bien. máquina. Bueno, y para finalizar, una pregunta muy parecida a la que le hice en la otra charla de robótica, que de paso la pueden ver, también está acá en el canal, y tiene que ver con el portafolio, o sea, este proyecto de inteligencia también es, digamos que es ambicioso, puede servir de demostración de lo que, de lo que ellos saben hacer para en posibles trabajos o entrevistas. Y aparte de esto del portafolio, también como la perspectiva laboral con estos temas o la perspectiva de una idea de negocio. Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a eso? Es fundamental ir pensando en que el día de mañana las ideas de negocio van a estar enfocadas más en temas de este estilo. Van a estar enfocadas en procesar, manejar, gestionar datos para generar acciones a partir de ellos. ¿Sí? Y cada vez más las oportunidades de negocio van a requerir que entra algo y sale algo. ¿Sí? Cada día y que eso sea de forma automática. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que hablamos del procesamiento del habla. Eso ya es una idea de negocio hoy en día. ¿Sí? Y hace 10 años yo creo que nadie lo pensaba. ¿No? Entonces, a medida que nosotros vayamos desarrollando nuestra capacidad técnica en el desarrollo
o en la solución de estos problemas, van surgiendo oportunidades de negocio. Y es muy importante ir pensando en cómo yo estoy abordando esas oportunidades de negocio. Ahora, si yo tengo un background que me permite a mí hacer, tener más facilidad en el desarrollo de estas oportunidades de negocio, de esas ideas de negocio, pues va a ser un plus en el mercado, no solo laboral, sino también en el mercado de las ideas, en el mercado de donde yo voy a comenzar a trabajar. Entonces, si yo creo una empresa y digo, mira, que es que yo tengo la solución para este problema de forma automática, es que eso a alguien le va a interesar, ¿sí? Y si yo tengo esa capacidad técnica, lo tengo que intentar, ¿sí? O lo debería intentar. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Puede que en este momento histórico uno crea que no es válido, pero posiblemente dentro de un par de años vaya a surgir eso, ¿sí? Hay muchas ideas, muchas empresas que comenzaron con una idea digamos, muy futurista, y a medida que avanza el tiempo ya están posicionadas cuando eso está en auge. Entonces, eso también le permite tener un plus en el mercado. Como hay otras empresas que hacen cosas súper tradicionales, ¿sí? Pero la innovación la tienen en los procesos, la innovación la tienen en su metodología, bueno, y aún así son vigentes. Entonces, es importante que hay cosas que el curso no abarca, pero que tenemos nosotros herramientas para abordar esas cosas que todavía no conocemos en un futuro, en otros campos, en otros cursos, en otra formación, que nos van a permitir hacerlo. Si el día de mañana, por ejemplo, llego a hacer una maestría, un máster, y tengo cursos de inteligencia artificial avanzada, o cursos de machine learning, o cursos de, no sé, de algo que requiera como base lo que estoy viendo ahora, pues va a ser un plus. A mí me pasó, ¿sí? Entonces yo llegué al máster y tenía una asignatura de Machine Learning, ¿sí? Entonces, obviamente las primeras sesiones de Machine Learning son, vamos a revisar redes neuronales, ¿sí? La gente no había visto redes neuronales, yo ya había visto redes neuronales y no me pareció tan complejo, ¿sí? Entonces dije, vale, ok, lo entiendo, pero hay gente que no le cuesta y tiene que hacerse el curso básico de inteligencia artificial para poder entrar a Machine Learning. Entonces, vale la pena, porque hoy en día ya si me hablan de algunas cosas que antes no veía, sí puedo entenderlo. Si me hablan, por ejemplo, de, no sé, teorema de Bayes o cosas así, yo ya digo por donde más o menos me ubico, ¿sí? No soy un experto, pero me ubico. Entonces, son cosas que uno ya, a medida que pasa la formación, o a medida que pasa el tiempo, incluso en la misma asignatura, se va a ir retomando o se van a ir insertando temas que van a ser requeridos en el futuro. Eso es el curso natural de las cosas. Con respecto al portafolio, Es fundamental que uno siempre diga que está haciendo. Es fundamental, es totalmente, lo diría yo, obligatorio tenerlo, ¿sí? En el caso de software es mucho más importante, ¿sí? O sea, es importante en los proyectos de robótica, como yo lo decía en otro charla, es fundamental. ¿Sí? Pero es que en el caso del software, es que creo que es aún más fundamental. Eso no existe, pero es tan importante que, por ejemplo, todas las plataformas online donde uno oferta sus servicios a nivel de software, lo que le van a pedir es dónde está el repositorio y su código, ¿sí? O en qué proyectos ha trabajado directamente, se lo dicen, ¿sí? Y qué ha hecho. Entonces, plataformas, por ejemplo, como Torre, ¿sí? En Torre hay un apartado exclusivo para que le digan a uno con quién ha trabajado, en qué tecnologías ha usado, y es más, con los que ha trabajado que lo recomienden. Entonces usted le sí, dice que a lo alguien, reconozcan, pues. le reconozca a uno que trabajó bien o no. ¿Sí? Ujú. Y aparte, pues uno sube su repositorio, o si es código privativo, pues uno dice, no, yo desarrollé parte de la aplicación. Es fundamental, es que hoy en día es fundamental. Y decir, ¿qué tecnología usé? ¿Mm? ¿Dónde está eso? ¿Qué resultados obtuve? Si Ujú. estuvo enmarcado en algún proyecto, y si fue colaboración con alguien o con grupos o con empresas importantes en determinado sector, ¿sí? Entonces, no, que yo estoy trabajando con un análisis de renovables con Ecopetrol. Hombre, eso es importante. Entonces yo pongo con quién estoy trabajando. No, yo estoy trabajando con Altra, yo estoy trabajando con tal empresa para Ecopetrol, energía renovable. Los productos generados fueron estos.
y pone aplicaciones, páginas web, o lo que haya desarrollado, ¿sí? O algoritmos, o lo que sea, lo pone y es un párrafo, y lo desglosa uno bien, y con eso ya vale la pena. Si viene con imágenes, mejor. Si viene con videos, muchísimo mejor. ¿Sí? Si viene con links, muchísimo mejor. Entonces, ahí el portafolio es eso. El portafolio debería ser una página web personal de entrada a cualquier mundo. Exacto, y es que eso debería ser de todas las carreras, de todos los estudiantes, ni siquiera estudiantes, de todas las personas que muestren qué es lo que están haciendo. Y más en estas materias que, pues, que ya son un poquito más avanzadas y que además toca gastar dinero y pues para que eso no se quede solamente en una nota y ya. Y el próximo semestre eso va a quedar ahí guardado, perdido, dañado, ¿no? Tiene que servir para un poquito más. Claro. Y bueno, creo que no tengo más preguntas, no sé si quiere agregar algo adicional. Que me lo dijo un amigo nuestro alguna vez que me quedó sonando. eh, Daniel Mora me decía, nunca se quede con lo que el profesor le da. Ah, sí, eso es cierto. Entonces, yo sé que a ustedes les comparte mucha información, muchísimo, pero yo les invito a que en esta área específica del conocimiento no se limite en lo Ujú, absoluto. ujú, ¿Por qué? Porque yo me limité. Y aún así, teniendo a gente muy buena a mi alrededor, me limité y me cohibí por cosas absurdas. Y hoy en día considero que debía haber hecho no lo debía haber hecho así. Y estoy ahora corrigiendo eso. ¿Sí? ujú. Entonces, obviamente cuesta porque es tiempo que dejé de invertir en. ¿Mm? Tomé ya mi acción, pero igual cuesta. Entonces, no se cohiban con eso. Indaguen, indaguen, indaguen a cursos externos que sí se pueden pagar, por ejemplo, Platzi, que tiene algunos cursos que pueden venir bien también, que si quieren Coursera, todo eso, que no es obligatorio, pero que viene bien, si es algo que les gusta. Ujú, Si no les gusta, al menos dedíquenle lo mínimo que se requiere para que esto se vea bien. ujú. Pero no se queden con lo que les dan en el salón de clase. No se queden. Y eso es algo que tiene que ser constante, o sea, aprender siempre, no solo ahorita en la universidad, sino cuando ya estén trabajando también. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, Juan, por compartir estos minutos con nosotros. La descripción del video van a quedar los medios de contacto con él por si le quieren preguntar algo adicional. Y, y bueno, nos veremos esta semana en el laboratorio. Entonces, chao, Juan, Chau. que, que descanse. Gracias.